Derecho al Día. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Derecho al Día. Derecho al Día. Por Radio UBA. Iniciamos Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho. Mi nombre es Juan Seda y como todos los días en este programa tratamos de convocar e invitar a un profesor, un colega, para hablar sobre temas de su especialidad. Hoy contamos con la visita, la grata presencia de Marcelo Castro Giovanni. ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Marcelo es profesor de Derecho Comercial y también de Sociedades. Sí, es un desprendimiento. En realidad la materia siempre fue Derecho Comercial y desde la última modificación de planes que tuvo lugar en 1985 se diversificó en dos materias, una Derecho Comercial General y otra específica de Sociedades Civiles y Comerciales. Claro, sí, el nombre completo es Sociedades Civiles y Comerciales. Ambas son carreras, materias obligatorias en la primera parte de la carrera, y también estás dando seminarios en el ciclo profesional orientado. En este momento no, pero sí he dado materias de Derecho Concursal, que son más específicas de Derecho Comercial, un curso único que no se repitió en la facultad, de lo que se llamaba Instituciones de Derecho Concursal, pero en realidad era desde un punto de vista teórico-práctico, con simulacros de trabajo en la temática concursal, curso que no se volvió a repetir y que yo no volví a ofrecer por un tema de tiempos también, porque los compromisos académicos son mi fascinación, pero exceden en mucho lo que puedo hacer. Marcelo, ¿y también das clase en el posgrado? En el posgrado, sí, de la Universidad de Buenos Aires, ofrecemos alternativamente cursos con distintas temáticas que también tienen que ver con lo empresarial. Más recientemente, algunos cursos involucran también la parte penal a cargo de un especialista, como para dar un enfoque multidisciplinario a las cuestiones comerciales. Claro. Bueno, acá es donde un poco empezamos a consultarte y a preguntarte por la realidad. ¿Cuál es la realidad que se vive actualmente en la perspectiva concursal? Es un campo donde hay más trabajo que antes, menos trabajos. ¿Cuáles son las perspectivas que ven con la reforma o la unificación del Código Civil y Comercial? Bueno, desde el punto de vista concursal hubo una época de mucho auge. Creo que las grandes crisis económicas provocan, desgraciadamente, que las empresas necesiten acudir a estos procedimientos regulados por la ley, y si bien el trabajo se había modificado y había descendido de alguna forma a una estabilidad, desde hace un pequeño tiempo, digamos desde el año pasado a esta parte, se está empezando a notar nuevamente una falta de las empresas en poder cumplir con las obligaciones. Y esta crisis también trae que se hayan incrementado los concursos y las quiebras. Claro, una empresa que está llegando, o sea, que tiene una crisis económica y porque estamos viendo ahora que hay protestas de trabajadores, por ejemplo, es común que la empresa se presente a concurso. Es común, todavía no hay una cultura del concurso preventivo como debiera. Muchas empresas acuden al concurso preventivo tarde, cuando en realidad después no tienen salida ni aún dentro del esquema concursal. También esta figura a veces no es bien utilizada desde el punto de vista de su verdadero sentido, y muchas veces se apela a un concurso como para dilatar las cuestiones y llegar a una quiebra que ya se sabe como puerto seguro al que se va a llegar de una manera un poco más acomodada. Lo cierto es que tampoco la ley de 1995 permite este tipo de compromiso con los verdaderos objetivos del derecho concursal, porque es una reforma que ha traído como consecuencia realmente un mal uso en muchos sentidos de la ley, lo que motivó un par de reformas posteriores, algunas con respecto a los temas de juicios laborales. Te puedo preguntar, Marcelo, primero, para quien no esté en el tema, que nos expliques cuál es la diferencia entre un concurso y una quiebra. Sí, claro, cómo no. El concurso es un procedimiento que es, como en lenguaje coloquial lo podríamos llamar, como una segunda oportunidad que se pide a un juez para poder reordenar las finanzas y el aspecto económico básico de la empresa y poder seguir adelante
reordenando el desastre en el cual uno está inmerso, ¿no? Es decir, para respetar la igualdad entre los acreedores, que no haya algún acreedor que se apuró o que tenía un mejor título o que tuvo la suerte de que un juzgado no le cerró por feria 2 meses y llegó a cobrar el 100% de su crédito, y haya otros con igualdad de derechos que no lleguen a cobrar nada en el momento que puedan efectivizarlo. Para esto existe el concurso y es como decir, ponemos un freno si el juez lo concede y lo cree conveniente, que este es un rol importante de los jueces que han reclamado después de esta reforma de la que recién hablaba, ¿no? Y que han ido muy tímidamente reconquistando la posibilidad de que el juez dirija de alguna forma el procedimiento cuando una persona es merecedora o no de un concurso, y no sin más porque la ley diga cumplido ciertos requisitos automáticos, el juez debe otorgarla. Esta solución implica un congelamiento de la cuestión de los acreedores y como un barajar y dar de nuevo dentro del marco de las deudas anteriores para poder tener una continuidad y empezar de alguna forma reconvertido, ¿no? Nos explicaste un poco el beneficio para los acreedores. ¿Cuál sería el beneficio para el concursado, el que pide su propio concurso? Primero, que evita una situación de desastre que lo pueda llevar a una quiebra donde termine perdiendo todo y no pudiendo reciclarse dentro de la actividad económica. En segundo lugar, la posibilidad de el desmanejo, o sea, de frenar el desmanejo de una serie de créditos que no puede atender regularmente, y entonces de esta manera podría poner un freno, reordenar todo lo viejo y tratar de desenvolverse sanamente en lo nuevo, claro, sin el lastre de estar acuciado permanentemente por las deudas anteriores, claro, que a veces no permiten que uno pueda moverse dentro del marco normal del comercio, ¿no? Claro. Ahora, el concurso, hablábamos yo te decía el que llama su propio concurso. ¿Puede pedirle un externo, un tercero? No. El concurso es una solución, por lo menos en nuestra legislación. En legislación comparada existe la posibilidad de que alguien de afuera se presente a un juez y diga, mire, juez, me parece que acá hay que atender una situación de un tercero. En el derecho argentino solamente el concurso puede pedirlo el concursado, la persona que pretende concursarse. No así la quiebra, que es un proceso ya netamente liquidatorio, donde ya no hay solución preventiva. El concurso es una solución preventiva, que así se llama, concurso preventivo de acreedores. Y en la quiebra sí, ya puede haber un tercero que diga, mire juez, esta persona tiene impotencia patrimonial y no va a poder seguir adelante, yo creo que esta persona está en cesación de pagos y esto le pido la quiebra, le pido que decrete su quiebra. Claro, para que no se siga endeudando. Para que no se siga endeudando y para que el que tiene que cobrar pueda cobrar proporcionalmente igual que los demás y no que le lleguen otros primero, se hagan con lo poco que hay y cuando llegue otro con igual derecho no pueda cobrar nada. Claro. Liquidación, porque no nos explicás bien qué significa una liquidación. Sí, bueno, por eso decía, el concurso es una solución preventiva donde uno se presenta al juez y le pide que le dé una segunda oportunidad para esto que le permita reordenar sus problemas anteriores, poniendo un freno y todo un esquema al cual esas deudas viejas deben atenerse. En cambio, la quiebra es un procedimiento definitivo de liquidación donde ya no existe esta posibilidad de reciclamiento. Que la ley nueva previó, tomando del derecho comparado, la ley nueva me refiero a la ley vigente desde el año 95, ¿no? Durante muchos años rigió un sistema de la ley 19.551 que todavía, por eso digo, la experiencia de la ley de 1995 es como si fuera todavía nueva en muchos sentidos. Incorporó algunos detalles, algunas posibilidades, como por ejemplo la conversión de quiebra en concurso. Si durante este proceso surgiera la posibilidad de reordenar y resurgir, de alguna forma reacomodar y que la persona continúe con su actividad económica, entonces existe la posibilidad de convertir la quiebra en un concurso, cosa que antes no existía. De todas maneras, la quiebra es un proceso netamente liquidatorio donde ya no hay alternativas preventivas y donde lo que se trata es de liquidar el patrimonio del deudor de la forma más equitativa posible para todos los acreedores. Estamos hablando con Marcelo Castrogiovanni, que es profesor adjunto regular de Derecho Comercial y de Sociedades Civiles y Comerciales. Antes de ir a la pausa, Marcelo, nos decías que en épocas de crisis hay más. ¿Estás notando, o sea,
los comercialistas están notando más un incremento de llamados. Sí, hay un incremento de los concursos preventivos y hay un incremento de las quiebras también. Esto lo puedo decir, he pedido una estadística en la Cámara Comercial no hace mucho, a la cosa de un mes y medio, 2, y realmente los números son bastante más importantes que los que venían regularmente sucediendo hasta hace unos años, ¿no? O sea que eso es algo que no se ve tanto, pero en algún momento va a tomar visibilidad pública. Claro, porque compromete no solamente, en el momento que hay una empresa en crisis, hay un montón de situaciones de crisis individuales que siguen como cola a esa empresa, tanto los acreedores y las situaciones individuales de los acreedores que no cobran y tampoco pueden pagar a terceros, la situación de los empleados y de los obreros, la situación del fisco que tampoco cobra, claro. La situación general realmente se ve muy comprometida con la crisis empresarial. Por eso el concurso preventivo es una solución importante que, en mi criterio, debería tener alguna reforma y algún apuntalamiento más para que no sea mal utilizado y para que efectivamente sea más logre mejor los objetivos. Claro. Bueno, ahora te voy a preguntar en la segunda parte sobre el caso de cada uno de esos actores en el marco de una empresa. Pero si te parece, vamos a hacer la primera pausa en Derecho al Día y continuamos en un instante, hoy con la presencia de Marcelo Castrogiovanni. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Continuamos en Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho, hoy hablando de sociedades y bueno, en general, por eso trajimos a un profesor adjunto de la facultad, que es Marcelo Castrogiovanni. Pero bueno, empezamos por la parte mala, ¿no? De los concursos y las quiebras. No es todo esta situación, porque estamos hablando como de la liquidación, el final. No sé por qué se dio por empezar por el final. ¿Qué es lo que uno hace que desde otras áreas del derecho asociemos tan fácilmente sociedades con concursos y quiebras? Bueno, en primer lugar porque las sociedades son la columna vertebral del desarrollo económico y precisamente la crisis económica es lo que más suena y lo que más nos pega a todos. Entonces cuando pensamos en una empresa, pensamos en una sociedad, por más que pueda haber un empresario individual sin una estructura societaria. Y cuando pensamos en los problemas que hay, pensamos en los concursos y las quiebras. No pensamos en la parte linda, en la parte que a alguien le va muy bien, que paga muchos impuestos, que paga excelentes salarios, dobles aguinaldos. Nunca pensamos esas cosas, que en realidad tampoco suceden tanto como antes, ¿no? Es que ahí no nos llaman a los abogados. No, es verdad. Eso también es un tema a considerar, la falta de profilaxis que hay. Bueno, nos pasa un poco a todos. Creo que muy tímidamente cada vez más somos los que vamos al médico a hacernos un chequeo sin necesidad de estar enfermos cada tanto. Pero es una práctica que nos cuesta a todos. Lo mismo, la gente asocia a los abogados con los problemas. Es un clásico que a uno le digan, qué suerte que no te necesito. Y uno piensa, no sabes cuánto me necesitas para no meterte en un problema. Pero francamente la gente solo acude a uno cuando tiene un problema y desgraciadamente cuando a veces el problema está tan ramificado o está tan pasado de tiempo que uno no tiene, por más herramientas jurídicas que pueda aplicar, magia no se puede hacer y a veces es un pecado no poder prevenir las cosas. Yo creo que es más preventivo que otra cosa toda la actividad profesional. Igual, Marcelo, como ya te estaba preguntando, arrancamos con el tema de concursos y quiebras, porque no nos terminás de redondear la idea de la diferencia entre concurso y quiebra. Nos desarrollaste muy bien que era un concurso, pero ¿qué pasa con la quiebra cuando uno dice una sociedad quebró? ¿Qué significa? Significa que esa sociedad no ha podido reciclarse dentro de su problema económico financiero con permanencia, es decir, de su cesación de pagos, y entonces ha tenido que recurrirse a liquidar los bienes que hay y repartir, desguazar de alguna forma entre los acreedores, de una forma ordenada, de una forma que se respeten los privilegios de cada uno, de una manera que todos los que tienen un mismo grado de importancia o de derecho cobren de la misma manera y no unos todo y otros nada. Y desgraciadamente no hay reciclamiento para esto, no se recicla esa actividad económica y no es una buena noticia. Es una solución para evitar males mayores. Lo ideal hubiera sido que esta sociedad o este empresario hubiera podido a tiempo pedir una solución preventiva, ordenada,
y haber tratado de reciclarse, a lo mejor achicarse. A veces la Argentina tiene estos problemas de que nos sobredimensionamos económicamente en determinadas épocas, porque hay como olas de determinadas actividades que se ven incentivadas, y de repente se cae todo de un día para el otro. No tenemos una continuidad de política económica. ¿Cómo sería? Bueno, es que también es inmanejable las olas de crecimiento y decrecimiento en una economía son inmanejables para cualquier empresario, hasta para los gobiernos a veces. Pero ¿cómo podrías ejemplificarnos un caso donde una empresa se sobredimensiona? Y porque, por ejemplo, hay factores, digamos, de alguna forma la política económica argentina está condicionada por una serie de factores, a veces externos y muchas veces internos. Esto hace que la política económica haga que determinadas actividades florezcan de determinada manera, porque hay un interés del Estado en que eso ocurra de esa forma, porque de esa manera se solucionan a lo mejor rápidamente algunos otros temas. Por ejemplo, este incentivo para comprar automóviles o para el desarrollo de ciertas actividades. Se les quitan impuestos, se negocian acuerdos de las grandes productoras para poder incentivar esto. Por ejemplo, el incentivo a comprar 0 kilómetros es impresionante. Yo no sé si ustedes reciben, pero hasta por mail, todos los días hay ofertas, compre su 0 kilómetros. Todo esto está incentivado por la política económica, no es una agresiva campaña de los fabricantes. Y en algún momento esto, por alguna cuestión, se corta. O sea, este incentivo que el Estado da como una forma rápida de generar algún tipo de actividad económica que dé un resultado, sea tributario, sea de bienestar, sea de empleo, se corta de repente y entonces toda una estructura que uno a lo mejor armó pensando que ese era un negocio a un término más feliz, se encuentra con que de repente los parámetros se han interrumpido. Claro. Y uno está sobredimensionado. Claro, entonces uno empieza a ver, por ejemplo, manifestaciones de trabajadores que están siendo suspendidos. Y es una cadena, porque está sucediendo puntualmente ahora, mismo ayer hubo una manifestación importante. Los que fabrican autopartes. Claro, pero con esto de los automóviles pasa puntualmente. Los que fabrican autopartes también se ven perjudicados. Si baja el negocio de los que arman y venden los autos, o fabrican los autos, los que fabrican las partes para esas fábricas también se ven disminuidos. Entonces, no solamente se suspende personal en las grandes automotrices, sino que se suspende personal en las empresas que fabrican las partes. Y a más chica la empresa, menos espalda para poder aguantar, y entonces muchas de esas sí se concursan, quiebran, cierran, con el aditamento de que muchas de las piezas que fabricaban esas empresas, precisamente por esta cuestión del sobredimensionamiento que da una determinada medida de política económica puntual como para incentivar algo, a la que refería recién, no son fabricadas por otras empresas. Entonces cierra esa y no hay más tal repuesto para ningún auto. Es realmente un problema. Entonces, desde la política económica, que tiene que tener un compromiso más firme con una continuidad en la economía, hasta el empresario, que también tiene que tener su responsabilidad. Los argentinos estamos muy acostumbrados a estas cuestiones de hacer grandes diferencias de un día para el otro, o de todo lo que hicimos durante 20 años, perderlo en el lapso de 4 o 5 años, porque también ha cambiado la forma del negocio y no nos adaptamos. Bueno, precisamente esta adaptación puede hacerse a través de un concurso preventivo ordenado y bien pensado. ¿Y el concurso se puede, por ejemplo, meter en los márgenes de ganancia del empresario también? Porque a veces escuchaba en estos días que, bueno, todo este tiempo hay conflictos laborales y un obrero o un representante gremial, no me acuerdo, me decía en un reportaje que ellos no participan en las ganancias, entonces no tenían por qué participar en las pérdidas. Y aparte ves que realmente el empresario muchas veces... la empresa quiebra, pero el empresario no quiebra de alguna manera. La persona física mantiene indemne su patrimonio. Bueno, no siempre es así. En realidad, en muchas situaciones a las que yo también hacía referencia antes, estos concursos se presentan tarde o se arman de forma tal de tener preparada alguna estructura para salvar algo. Precisamente en el entendimiento de que ya no se puede salvar nada más. Entonces allí sí tenés una situación en la cual
el empresario ha armado su concurso preventivo para que termine en una quiebra donde nadie va a cobrar nada, pero él ha salvado antes de esto algunas cosas como para poder reciclarse. Tampoco es una cuestión que no pueda entenderse la necesidad de empezar, aunque sea con un pequeño taller, cuando se tuvo una gran industria, ¿no? Pero yo creo que ese es un mal uso de la ley de concursos, es a lo que me refería antes, no es el uso que el legislador ha querido darle, como en tantas otras leyes, lo que el legislador ha querido al tener en mira ciertas disposiciones. Claro. La situación de crisis de la que hablabas en la economía es algo que en otros países se maneja también de la misma manera. O sea, esta legislación, esta posibilidad de dar al empresario la posibilidad de concursar o de distribuir o de liquidar a través de una quiebra, ¿es algo que es común en todas las legislaciones del mundo? Sí, en todo el mundo con economías desarrolladas. Es más, el derecho europeo ya tiene normativas para toda la comunidad, para toda la Unión Europea. En realidad sí, en Estados Unidos también está el capítulo 11, o sea, hay soluciones preventivas en atención a que pueden existir estas situaciones. Lo que pasa es que no hay el desorden de política económica que hay en la Argentina. Entonces, como hay una continuidad en la economía, se privilegia mucho, digamos que la planificación económica es una materia de Estado. En la Argentina la planificación económica está atada a una serie de vicisitudes de a quien le toque administrar, y esto hace que no haya una política de Estado que continúen distintos gobiernos. Entonces esto ocasiona también altas y bajas que no ocurren en el mundo desarrollado. Claro, Ahora, sí. en los Estados Unidos y en Europa ha habido crisis muy severas últimamente, que las conocemos todos, en España especialmente, donde ha habido hasta suicidios por los desahucios, por los desalojos, y la gente ha cambiado mucho su nivel de vida. No obstante lo cual, estos países ofrecen soluciones para las empresas y están preparados para esto. Son situaciones atípicas que ocurren una vez cada mucho, si es que ocurren y si es que se repiten. En cambio, en la Argentina estamos sujetos a muchas de estas vicisitudes porque no hay una política de Estado que trascienda a los gobiernos. Claro. O sea que hay una especie de sálvese quien pueda. Podría decirse así, no sé si sería la frase exacta. No creo que esté en el ánimo de quienes administran tampoco establecer un sistema de sálvese quien pueda. Me da la impresión de que no tenemos todavía una cultura de que estas cuestiones, tanto como otras tantas, deberían ser una política de Estado y mantenerse a través de las distintas administraciones. Claro. Bueno, estamos hablando con Marcelo Castrogiovanni, especialista en sociedades y en derecho comercial, profesor adjunto regular de nuestra facultad. Vamos a hacer, Marcelo, ahora una pausa, viene el informativo y continuamos con Derecho al Día. Gracias. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Continuamos con Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho, hoy con la presencia de Marcelo Castrogiovanni, profesor de Derecho Comercial y Sociedades Civiles y Comerciales. Marcelo, nos hablabas un poco de las crisis económicas y cómo afecta a las empresas. Ahora, todo este tema seguramente también está vinculado con los esquemas tributarios, ¿no? Porque los estados se manejan a través, o sea, se financian a través de los tributos. ¿Cómo impacta? ¿Hay una política clara respecto en la Argentina respecto a la tributación de las empresas? Depende de lo que llamemos política clara. Yo creo que en este momento hay una política, sí, clara, muy clara, en cuanto a... Allí sí es un poco sálvese quien pueda. Hay una voracidad fiscal muy grande porque hay un gasto enorme de déficit del Estado que atender. Entonces, la recaudación tributaria, que es la fuente primordial de recursos del Estado, se ve severamente comprometida y hay realmente una actitud muy agresiva del fisco, excesivamente agresiva del fisco para cobrar los tributos, y no solamente para hacerse con el dinero de los tributos, sino para generar situaciones de mucha inequidad en la cual seguir cobrando una cantidad de dinero injustamente, ¿no? Entonces están las dos cosas, la legítima el legítimo derecho del Estado a administrar, y que parte de la administración es hacerse de los recursos, y por otro lado la necesidad excesiva que hay de cubrir el déficit del Estado, entonces la exacción que se hace a veces del contribuyente, ¿no?
Y esto también, sí, ciertamente repercute en la actividad empresarial, sin duda. Claro. ¿Qué podés decir? Porque claro, vamos cada vez como amplificando más, yendo más hacia cuestiones de macroeconomía. Imagino que no siendo economista, pero sí con una muy fuerte formación en temas económicos, esto debe ser inevitable en tu campo. Sí, es inevitable desde todo punto de vista. Yo siempre fui, bueno, soy profesor de Derecho Comercial, obviamente, pero siempre me pareció, desde el ejercicio profesional también, porque como vos sabrás, nosotros no podemos dedicarnos únicamente a la actividad docente, cosa que sería muy deseable en un futuro, aunque sea inmediato, que la Universidad de Buenos Aires, que hace punta en todo, pudiera considerar la posibilidad de tener profesores permanentes, que tuviéramos una dedicación mayor. Uno le da toda la dedicación que puede a la universidad y más, pero a veces no es suficiente y sería mucho más exitoso si uno pudiera dedicarle más tiempo. Pero desde el punto de vista profesional, por ejemplo, como abogado en Derecho Comercial, yo siempre entendí, toda la vida entendí, que uno no puede hacer un perfecto arreglo y muy satisfactorio arreglo comercial y dejar un tendal tributario, decir, bueno, mire, señor, le arreglé este problema, qué bien que me lo arregló, doctor, y le cae entonces el fisco y dice, bueno, pero ahora me debe más de lo que iba a perder con el mal arreglo. Entonces, de alguna forma, los temas tributarios siempre han sido, nunca como ahora, ¿no? Esto, en mi experiencia profesional de muchísimos años, de décadas ya, yo siempre lo practiqué de esta manera. Y en el tema docente, lo mismo, yo trato de que mis clases tengan, si bien hay después, felizmente, después de casi 20 años, volvió a enseñarse en la facultad el derecho tributario, no era una materia obligatoria hasta la última reforma del plan, pero desde 1985 se eliminó finanzas y derecho tributario como una materia imperdonable, como una materia de la universidad. Yo siempre he tratado de suplir esto y en los cursos de derecho comercial y en los cursos de sociedades, tratar de dar un apoyo de un costado tributario, porque no se puede hacer ningún negocio ni llevar adelante ninguna empresa si no se tiene además el costado tributario. Entonces hay una íntima relación entre una cosa y otra. Yo lo he llevado a la práctica tanto en el campo profesional, donde finalmente terminé cursando una especialidad en la Universidad de Buenos Aires en Derecho Tributario, como también en mis clases, ¿no? Claro. Yo siempre explico la parte, cuál es la implicancia tributaria de lo que estamos hablando. Pero además el tema tributario, con todos los sistemas de información digitales y con la informatización, ¿no? Se hace todo mucho más formal. O sea, me imagino que en las últimas décadas, en los últimos 20, 25 años, con la aparición de Internet, tiene que haber habido un proceso de mucha formalización de economía que antes era más en negro. Sí, en realidad sí. Bueno, un poco esto es lo que refería, dicho de una forma más elegante, ¿no? Hace muchos años, cuando yo aplicaba esto, me felicitaban los clientes y me decían, pero doctor, yo igual no pago nada de todo esto. Y esto pasaba. Hoy día nadie puede dejar de pagar las cosas. Y es más, al contrario, hay que subirse al caballo de defender que no tengan que pagar lo que no se debe pagar, porque, como dije, hay una voracidad tal vez muy legítima por parte de la administración tributaria en juntar los recursos necesarios, pero francamente a veces se avanza en exceso sobre el contribuyente. Hoy por hoy nadie escapa a esta situación. Los sistemas informáticos han permitido un gran progreso. Bueno, existe quizás nos vamos un poco de tema, pero el impuesto a las ganancias sobre los salarios es una aberración. Bueno, eso depende de la concepción que se tenga, si podríamos desde decir eso hasta decir muchas otras cosas. Pero lo que yo digo es que los sistemas informáticos han permitido un progreso en la lucha contra la evasión, que es legítimo, hiperlegítimo se diría. Ahora, cuando esos sistemas informáticos son utilizados para presionar excesivamente o presionar indebidamente sencillamente extraer dinero automáticamente de las cuentas de las personas, ya no estamos hablando de que haya un secreto bancario a la vieja usanza, pero por lo menos la posibilidad de que uno tenga un derecho de defensa antes de que le saquen el dinero. Ahora, en este momento, hay sistemas totalmente legalizados de extracción de dinero automática que están generando saldos a favor del fisco, a favor del contribuyente, y que el fisco no devuelve. Claro. Y realmente, o sea, antes de que me pueda el fisco demandar y decir, usted tiene que pagar tanto, me lo saca. Y cuando yo voy a discutir que no me lo tenía que sacar, a lo mejor tengo razón, pero no me lo devuelven. Claro.
Entonces esto es grave. El uso informático legítimo es correcto. Bueno, pasa, mira, yo insisto con esto, pero pasa con el anticipo de ganancias. Uno paga... Bueno, pero el anticipo de ganancias uno lo paga, pero por ejemplo, los regímenes de retención de ingresos brutos muchas veces están equivocados, muchas veces no corresponden, y hay gente que se encuentra con que todos los días hay un drenaje de la cuenta, se coloca a los bancos como agentes y el banco no puede dejar de hacerlo frente al fisco si no incumple, y entonces uno no tiene mucha defensa, y cuando uno va a reclamar, tímidamente están apareciendo ahora algunos pronunciamientos judiciales que dicen, mire, esto no puede ser así. ¿Hay hábito de reclamar judicialmente? ¿Por parte del fisco? ¿No por parte del empresario? Sí, también tímidamente, precisamente porque hay una sensación como de bloqueo con esto, ¿no? Hay una sensación de que uno va a ir a la justicia y que de todas maneras no le van a devolver la plata. Entonces, cuando el empresario evalúa, dice, bueno, pero ¿a qué me someto con esto? Desde pagar un honorario específico a un especialista hasta que me venga el fisco a reclamar por otro lado o a tratar de reconstituir lo que no se puede llevar por acá, llevárselo por otro lado. Y mucha gente prefiere decir, bueno, lo doy por perdido. Y esto es grave, ¿no? Esto es grave. O sea, hay un campo de trabajo para el abogado especializado en sociedades y en derecho tributario. Sí, yo creo que la conjunción de las dos especialidades es importante y da un valor agregado y una diferencia importante a favor del profesional. Sí, es verdad. ¿Y qué diferencia hay con un contador? ¿Por qué contratar a un abogado especialista en tributario y no a un contador? Bueno, precisamente por las incumbencias. No, a ver, una cosa no excluye la otra, al contrario. Como abogado comercialista yo siempre he trabajado de la mano con profesionales de ciencias económicas. Esta vieja antinomia que está dada por otras cuestiones que tienen que ver con otras políticas de colegios profesionales. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas siempre fue muy defensor de sus afiliados y siempre fue generando situaciones de trabajo para ellos. No podemos decir lo mismo los abogados, no podemos decir lo mismo. Yo no me olvido que los contadores en una época querían hasta hacer sucesiones. Bueno, porque precisamente tienen una defensa gremial organizada de muchos más años que nosotros. En nuestro caso, bueno, eso daría para varios programas aparte, ¿no? Pero francamente no es la misma situación que la de los abogados, si bien ahora la situación se va nivelando. De alguna manera hay que trabajar de la mano con un contador cuando uno hace derecho empresario. Cuando uno hace derecho tributario, ni hablar. Cuando uno hace derecho comercial, ni hablar. El contador va a un aspecto y uno va a otro aspecto. O sea, no es lo mismo un abogado que un contador, no son antitéticos. Y además de esto, es esencial que se pueda trabajar en colaboración. De lo contrario, puede llegar a realizar un trabajo estéril uno si no cuenta con el apoyo del contador, ¿no? Claro. Te quiero hacer una pregunta quizá un poco procesal, ¿no? Pero que tiene que ver con las competencias en Capital Federal. O sea, ¿cuáles son los casos que podrían ir al fuero contencioso administrativo y tributario? ¿De la ciudad? Sí. Las cuestiones que pueden ir ahí en lo nuestro, sí, evidentemente las cuestiones que tienen que ver con los tributos locales. Es decir, básicamente lo que más suma en esto son los ingresos brutos. Si bien todos los tributos o los impuestos que pueda administrar la ciudad terminan discutidos en ese fuero y no en otro, ¿no? Claro, si no va al fuero comercial nacional. No, los impuestos nacionales van al fuero contencioso administrativo y tributario, y algo que no hay que olvidar y que ha quedado olvidado durante añares por los abogados es la existencia de un tribunal administrativo que, si bien es administrativo, no deja de ser un tribunal de excelencia especializado como es el Tribunal Fiscal de la Nación, que tiene más de 50 años de especialización con diferentes salas, algunas especialistas en aduanero y otras en tributario, esencialmente general, y es algo muy olvidado por los abogados y es algo que permite el acceso a la justicia de alguna manera sin pagar primero. Claro. Bueno, estamos hablando con Marcelo Castrogiovanni, profesor de Derecho Comercial y Sociedades Civiles y Comerciales. Vamos a hacer la última pausa y volvemos para el último bloque de Derecho al Día. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Seguimos con Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho, hoy con la presencia de Marcelo Castrogiovanni. Marcelo, ¿cómo
¿Cómo fue que te apareció esta inclinación por dedicarte a temas tan complejos? Los abogados a veces parece que no nos gustan los números y el tema de sociedades, tributario, tiene que ser bastante árido, me imagino. No, bueno, depende para quién. A mí un tema como el derecho de familia me resulta mucho más árido y mucho más difícil de digerir, mucho más difícil de lidiar con él, y no sé si tengo la paciencia y la dedicación para dedicarme a esos temas. De hecho, no los practico. Así que es una cuestión Nos de reímos vocación, ¿no? porque Creo. es mi materia, derecho de familia. Por eso lo digo, pero para que quede bien claro, creo que es una cuestión de vocación, no es una cuestión técnica, no es que uno sea un marciano. ¿Y en qué momento de la carrera te apareció esta inclinación, esta vocación? Muy tempranamente. Yo empecé además con la docencia, siendo ayudante alumno. Yo hice todo el carrerón docente, digamos, de alguna forma a los golpes, a veces un poco, ¿no? Como era en otra época. Pero yo ingresé en la facultad a hacer mi curso de ingreso para ser estudiante y nunca dejé la Universidad de Buenos Aires. Y la verdad que ocupa mucho de mi tiempo semanal, más del que a veces puedo disponer, pero lo hago con muchísimo gusto. Y desde entonces, desde que empecé como ayudante alumno, lo hice en una cátedra de Derecho Comercial porque me gustaba el Derecho Comercial. Es más, yo comencé mi curso regular de Derecho Comercial, que tenía casi aprobado el curso, y como por un motivo personal tuve que ausentarme del país, dejé el curso. Y el profesor me dijo, pero usted que viene también, ¿cómo se va? No, mire, esta es la materia a la cual yo me quiero dedicar y entonces yo no puedo desatender el último tramo. Así que me volví a anotar con el mismo profesor el año siguiente y bueno, y cursé mi derecho comercial, ya que después como ayudante alumno allí, y bueno, no paré mi carrera docente decir hasta... ¿Qué profesor era? Y el profesor está jubilado ahora actualmente, era el doctor Oyuela, de la cátedra del doctor Sommerfeld. De quien fui profesor adjunto durante casi 20 años y coordinador de cátedra y bueno, un montón de cosas más. Claro, ¿y la docencia cómo la compatibilizás con la tarea profesional? Bueno, lo que enseño es lo que practico, de modo que no es tan difícil y además da una cuestión de ventaja en el sentido de cómo yo concibo la cuestión docente, porque más allá de los objetivos de los planes vigentes y de la necesaria incorporación de las prácticas a los cursos, que en mi criterio a veces no están concebidas de la forma que tengan utilidad, yo desde siempre pensé que alguien que estudia una materia, como por ejemplo la mía, Derecho Comercial, tiene que encontrarle la utilidad práctica, es decir, cuándo esto me va a servir saberlo y para qué y en qué situación voy a necesitar esto que estoy aprendiendo y frente a qué situaciones puedo tener que aplicarlo. Si la gente que estudia Derecho no ve eso, entonces se transforma en una cuestión de aprenderlo, repetirlo a satisfacción del profesor para sacar una nota y carece de utilidad. Claro. Entonces yo siempre incorporé la práctica dentro de los cursos y el hecho de profesar de alguna forma esta práctica en la actividad profesional me ayuda muchísimo con el trabajo práctico en clase, ¿no? Me interesa lo que decís porque va a un tema como muy, muy profundo de lo que es la práctica profesional que tenemos en la facultad. Para los que no saben, la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Derecho, tiene un último año en el cual el estudiante practica la profesión directamente con casos reales. Ahora bien, tenemos limitaciones. No podemos tomar en el patrocinio jurídico gratuito casos donde haya cuestiones patrimoniales de por medio. Sí, me ocurrió cuando yo hice mi práctico en oportunidad de ser estudiante. Allí se ven casos generalmente de familia, generalmente de gente que no puede pagar. Y bueno, normalmente un empresario que tiene conflictos puede pagar. Entonces allí no llegan esos casos. Claro. De modo que yo siempre, en cada tema que doy en clase, incorporo un aspecto práctico. Comprometo a los alumnos, a veces hasta hay recursos, ¿no? Armando los casos prácticos con los nombres de los alumnos para que sea llamativo, se sientan identificados, interactúen esos casos y de alguna forma puedan comprometerse con lo que están estudiando y entender para qué lo estudian, aprender a quererlo, aprender a ver la utilidad. También contemplo que hay quienes tienen una inclinación y quienes tienen otra. Y entonces también entiendo que hay gente que le resulta más árido y entonces es una forma también de poder darles un costado distinto de la materia y que le encuentren algún gusto
diferente. Todos tenemos una inclinación para un lado o para el otro de alguna materia específica, de alguna disciplina específica dentro de la carrera. Y como en todas las carreras, hay siempre disciplinas que no nos terminan de gustar. Pero yo creo que a través de esta temática, llevando, muchas veces traspolo casos reales a la universidad, simplificados de acuerdo al curso que se esté dictando, y también lo hago en el posgrado, ¿no? Porque creo que es la forma de entrenar a la gente y de que la gente le vea la utilidad a lo que estudia, Claro. porque de lo contrario es una cuestión académica nada más o dogmática que no tiene mucho que aportarle al estudiante. Bueno, pero vos, Marcelo, le has encontrado realmente una intersección muy fecunda en el vínculo entre la profesión y la profesión docente. También escribís y estás a cargo de un suplemento, ¿no? Sí, estoy a cargo del suplemento de Derecho Empresarial del Dial, que desde hace ya un tiempo también hemos incorporado la parte penal a cargo del doctor Obligado, que es un especialista en derecho penal, donde se tratan temas penales económicos y que no tienen mucho tratamiento en otros lados, penales comerciales. Y en realidad sí, también escribo y también me he dedicado muchísimo a la parte académica. Realmente si pudiera me dedicaría nada más que a la parte académica, pero sería deseable que en un futuro esto pudiera concretarse en nuestro país porque sería de mucha utilidad. Y la Universidad de Buenos Aires es un pilar importante que hay que apoyar en este sentido. Bueno, vos lo has hecho también, lo haces todos los días con tu trabajo como docente y hoy la verdad que también con tu presencia aquí porque este es un programa que se difunde entre estudiantes, docentes y el público en general, así que es un gusto contar con tu presencia, Marcelo. No, el gusto es mío, gracias por la invitación. Bueno, y para los... pero antes de terminar, no puedo dejar de preguntarte por el fallo que salió hace poquito sobre esta empresa que... estaba en el suplemento del Dial, lo leí ahí. Esta empresa que se había olvidado o que decía que consideraba que no le correspondía ingresos brutos porque había... La pregunta era si las empresas pueden alegar una exención que no existe a ingresos brutos. Una empresa puede alegar un olvido. Esto es algo nuevo, no sé si está en el suplemento nuestro, creo que acaba de salir un fallo al respecto. No sé exactamente a qué fallo te estás refiriendo, yo no recuerdo haber publicado un fallo de ingresos brutos, recuerdo haber publicado algunas cosas novedosas de derecho tributario, pero no con respecto a las exenciones. Ahora, bueno, si hablamos de las exenciones, hay exenciones que son de pleno derecho, hay otras que no, pero como todo, requieren un reconocimiento por parte del fisco. O sea, de alguna forma, por más que yo esté exento, muchas veces requiero presentarme ante el fisco y decir, mire, fisco, yo estoy exento. Ah, sí, usted está exento. Le doy un certificado de exención o anoto que usted está exento. Esto a veces no ocurre. No es tanto con las exenciones, sino lo que ocurre, y esto sí es recurrente y un problema, que muchos contribuyentes por no consultar a los abogados y consultar solo a los contadores a veces, esto no lo hacen, que es cuando hay un cese en la actividad. Uno tiene un negocio, paga ingresos brutos, un buen día cierra el negocio por X motivo, para bien o para mal, y no paga más ingresos brutos. Pero si uno no avisa al fisco que uno cerró el negocio y dio de baja, terminó de pagar lo que quedó de pagar, si es que algo quedó por pagar, y da la baja, el fisco no sabe, no tiene un registro de uno por uno de saber usted cerró el negocio tal día o tal otro. Y la gente, cuando años después se le reclama una deuda, dice, pero si yo cerré el negocio en tal fecha, si usted cerró el negocio pero no le avisó al fisco que lo había cerrado, y si usted contribuía dentro de un régimen que daba una cifra de ingresos brutos anual o mensual permanente, entonces el fisco considera que usted la debe aún. Y esto es un problema sí recurrente en el cual no se dan las bajas y aparecen deudas enormes después y los contribuyentes desesperan y el fisco tiene derecho a cobrar, ¿no? O sea que al final volvemos al inicio, la primera pregunta del programa. Los abogados en las sociedades y en las empresas aparecen cuando hay problemas. Es verdad, sí. Desgraciadamente es así. Pero también yo creo que muy tímidamente, así como te decía de los médicos y de otras profesiones, muy tímidamente hay una concientización en la gente con la que todavía hay que trabajar, de que la actividad tanto del abogado como de otros profesionales es muchas veces preventiva, ¿no?
Y creo que todos tenemos que consultar antes de hacer un negocio para hacerlo bien y no vernos envueltos en problemas. De la misma forma que debemos ir al médico para prevenir cualquier situación que pueda salvarnos de algo más grave. Pero acá nos hablas de personas o de empresas. ¿Las personas físicas también tenemos que ir Por supuesto. a consultar a un abogado? Por supuesto. Siempre que se haga una actividad económica, uno tiene que consultar a un especialista, lo mismo que si va a dar un paso en una actividad civil, también tiene que hacerlo. Porque uno tiene que saber estas cosas. Es importante, el rol del abogado es mucho más preventivo de lo que se cree. Bueno, Marcelo, realmente vuelvo a agradecerte y a todos los oyentes los esperamos la semana próxima también para continuar con nuestros diálogos con profesores de la Facultad de Derecho en el programa de la Facultad de Derecho, Derecho al Día. Bueno, gracias por la invitación. Derecho al Día. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Derecho al Día. Derecho al Día. Por Radio UBA.